Si dejas que esto siga así, morirás sin duda. Las palabras del médico atravesaron el corazón de la joven como un cuchillo afilado. Sus manos, que sostenían el teléfono, temblaban violentamente. En su mente solo estaba la imagen de su padre con dificultades para respirar, pero algo más aterrador estaba por venir. El hacendado más rico del pueblo, un hombre 20 años mayor que ella, había enviado a su gente a proponerle matrimonio de nuevo. Si aceptaba casarse con él, todos los gastos médicos de su padre serían cubiertos. Asaya, una joven de 23 años de origen mongol, se encontraba bajo el frío penetrante en el centro de información turística de Ulan Bator. Su vida parecía tener un solo camino, hasta el segundo en que ese hombre apareció y todo cambió. Ahora, escuchemos la historia de esta joven mongola y cómo encontró la luz en medio de la desesperación, redescubriéndose a sí misma en una tierra lejana. Me llamo Asaya. Crecí en un pequeño pueblo al norte de Mongolia, en la provincia de Kopsgol. Aquí no es como Ulan Bator ni como las estepas del sur, nuestra región es un bosque de taiga que se extiende hasta donde alcanza la vista, conectando con los bosques siberianos de Rusia. En verano, los pinos y alerces crecen densos en las colinas. En invierno, la nieve llega a la cintura y el mundo entero se cubre de blanco. Mi padre trabajaba en ese bosque, talando y transportando troncos. Es una ocupación común en nuestro pueblo, ya que la mayoría de las casas usan leña para calentarse antes de que llegue el invierno. Lo más importante para cada hogar es apilar la leña de forma alta y sólida. El día de mi padre solía empezar antes del amanecer, hervía agua, preparaba té, agarraba su hacha, su sierra y un caballo para salir. Elegía talar pinos o alerces secos. A temperaturas de 30 grados bajo cero, cada vez que el hacha golpeaba, surgía una gran nube de vapor blanco. Talar madera es un trabajo duro, pero transportar los enormes troncos es aún más pesado. Atar la madera al lomo del caballo no es fácil, a menudo había que arrastrarla por senderos nevados. Durante ese proceso, el aserrín y el polvo eran inhalados constantemente hacia sus pulmones. La tos de mi padre empezó entonces. Nuestra casa era mitad madera y mitad jer, yurta. En invierno, incluso dentro del jer se veía el humo blanco del aliento. Al meter leña en la estufa, el humo solía salir antes que el fuego, solo podíamos abrir un poco la ventana para ventilar. Aunque era necesario para el calor, ese humo dañó los pulmones de mi padre. Su espalda solía encorvarse un poco y sus uñas siempre tenían manchas de resina de pino imposibles de lavar. Vi estas imágenes desde niña y pensé que era la vida normal. Ese año dejé mi hogar para trabajar en Ulan Bator. Las manos que solían cargar leña en el pueblo ahora entregaban mapas y folletos en el centro de información turística. Era un trabajo nuevo para mí, pero si quería ayudar a mis padres, no tenía muchas opciones. Originalmente planeaba quedarme solo 3 meses, pero la tos de mi padre empeoró. Cada vez que respiraba, se oía un jadeo. Al empeorar su estado, decidí quedarme en Ulan Bator. Mi padre necesitaba ir a un hospital grande, pero viajar del pueblo a la capital no es fácil en temporada de nieve. El viaje en bus toma todo el día, sin mencionar los gastos médicos que nuestra familia no podía costear. Mi padre solía decir con la mano que estaba bien, pero cada vez que lo veía jadear incluso al hablar, mi corazón se sentía oprimido. Era verano, temporada alta de turismo. Había más extranjeros, y yo estaba ocupada dando direcciones y ayudando con reservas. El tiempo pasaba rápido. Ese día, mientras miraba por la ventana preparándome para almorzar, vi a un hombre con un mapa dando vueltas frente al centro. Vestía una camisa blanca, llevaba una mochila negra y se veía muy sereno y ordenado. Parecía confundido, girando el mapa una y otra vez. Salí y le pregunté si necesitaba ayuda. Él levantó la cabeza con alivio y preguntó si había libros de turismo. Noté su acento de chino mandarín, pero luego supe que era peruano. Dijo que se llamaba Mateo. Los turistas suelen confirmar su destino e irse rápido, pero él parecía diferente. Tras darle las indicaciones, agradeció y caminó unos pasos, pero regresó para preguntarme si conocía algún restaurante recomendado por la zona. Sentí que era un extraño muy educado. Esa impresión se quedó en mi mente. Lo llevé a un restaurante cercano y volví al centro. Normalmente debería haber olvidado ese encuentro corto. Pero por alguna razón, no podía sacarlo de mi mente. Quizás desde ese momento alguien empezó a entrar lentamente en mi vida. Sin embargo, sobre esa calidez pesaba la sombra de la enfermedad de mi padre. 2 o 3 días después, mi madre llamó para decir que mi padre había jadeado toda la noche, casi sin dormir.
Preguntó con cautela si deberíamos traerlo al hospital universitario de Ulan Bator. No supe qué responder. El costo era el problema, pero lo que más me asustaba era que mi padre estaba demasiado débil para el viaje. Esa noche no pude dormir en el dormitorio del centro. En mi cabeza solo estaban la tos de mi padre y el rostro de Mateo. A los pocos días, al salir del centro, vi a alguien saludando a lo lejos. Era Mateo. ¿Podemos hablar?, preguntó un poco agitado. Asentí. De repente, pronunció en mongol, Vítor Ochicló, que significa estoy perdido. Escuchar un mongol fluido de un extranjero fue sorprendente. Mateo sonrió tímidamente y explicó, tengo un colega peruano en mi empresa en Lima que es de aquí. Vino de vacaciones a su casa y aproveché para visitar Mongolia. Sé un poco de mongol, pero lo que dije es casi todo lo que sé. Su explicación fue natural y su esfuerzo por aprender el idioma para respetar la cultura me impresionó mucho. Después de eso, Mateo pasaba seguido por el centro a saludar. No decía grandes cosas, pero cada vez que me veía preocupada, se detenía y preguntaba si estaba bien. Esos pequeños cuidados se quedaron grabados en mí. Unos días después, mi madre llamó de nuevo. Dijo que mi padre tuvo tanta dificultad para respirar que solo pudo estar sentado hasta el amanecer. Al oír eso, mi corazón se rompió. Mi madre guardó silencio y luego dijo en voz baja, como confesando un pecado, Asaya, esa familia vino a preguntar de nuevo. El teléfono casi se me cae. Se refería al hermano del jefe del pueblo, un hombre 20 años mayor que yo, viudo y con 2 hijos. Era un tema de chismes en el pueblo. Algunos hombres importantes habían ido a ver a mi madre para decirle que si yo aceptaba, ellos pagarían todo el tratamiento de mi padre. Mi madre dijo con voz temblorosa que todos en el pueblo conocían nuestra situación. Me sentí mareada. Mi madre no quería enviarme a un lugar así, pero al ver a mi padre sufrir, no sabía qué hacer. Sentí una presión enorme en el pecho. Mi única opción parecía ser entregar mi vida en contra de mi voluntad. Era demasiado cruel. Asaya, perdóname por decirte esto, pero no sabemos qué más hacer, dijo mi madre. Ni siquiera podía llorar. Quien debía pedir perdón era yo por no poder hacer nada por ellos. Esa noche me sentí inútil, repitiendo que si tuviera más talento, mi padre no tendría que enfrentar esa elección. Al día siguiente, recibí un mensaje de Mateo preguntando si estaba bien, pues me vio mal el día anterior. Respondí que sí, pero no era cierto. En el trabajo no podía concentrarme. Al mediodía, Mateo apareció en el centro. No tenía su sonrisa habitual, sino una expresión cautelosa. Señorita Asaya, se ve muy cansada hoy. Intenté decir que estaba bien, pero no pude hablar. Él me entregó una bolsa de papel, compré esto cerca, si lo toma caliente se sentirá mejor. Era té recién hecho. No pude ni decir gracias. Me senté débilmente. Mateo se sentó frente a mí en silencio. A veces, alguien que simplemente se sienta a tu lado en silencio llega más al corazón que alguien que intenta consolarte con palabras. Al rato, dijo suavemente, no preguntaré qué pasó. No tiene que fingir ser fuerte. ¿Puedo quedarme a su lado hoy? Esas palabras fueron tan gentiles que me sentí peor. Finalmente confesé, no sé qué hacer. Al decir eso, el peso en mi corazón empezó a desmoronarse. Mateo no se sorprendió, solo asintió, está bien. Si no quiere hablar, no lo haga. Pero espero que no cargue con esto sola. Sus palabras no fueron solo consuelo, sino un permiso para apoyarme en alguien. Pasaron los días y el tema del matrimonio seguía dándome vueltas. Mateo volvió a buscarme y, al ver mi rostro, se preocupó seriamente. Bajé la mirada para no llorar. Esperaré hasta que quiera hablar, dijo. Nadie había esperado nunca por mi ritmo. Finalmente, con voz temblorosa, le conté que mi padre no podía respirar y que ir al hospital era imposible para nosotros. Le conté sobre la propuesta de matrimonio del hombre mayor a cambio de los gastos médicos. Mateo se quedó quieto un momento, luego se acercó con cuidado. Debe doler mucho, ¿verdad? No era lástima, era comprensión. Suspiré profundo y dije lo que nunca le había dicho a nadie. Dicen que es la única forma de salvar a mi padre, así que debo. Mi voz se quebró. Mateo me miró a los ojos con firmeza. Señorita Asaya, no elija ese camino. Me sorprendió. Continuó, usted debería casarse con alguien porque así lo desea, no como un sacrificio por dinero médico. Eso es algo que no debe hacerse jamás. No fueron palabras de consuelo, fue una declaración. Tras un silencio,
dijo con determinación, yo la ayudaré. Sacudí la cabeza por instinto, pero él también lo hizo. No me refiero a pagar los gastos y que sea otra carga para usted. Quiero estar con usted, que seamos una familia. Mi corazón dio un vuelco. Era muy rápido, difícil de creer, pero no sonaba a mentira. No estoy tratando de salvar a alguien, es mi elección, dijo. No necesita sacrificar su vida. Quiero construir un futuro con usted donde no tenga que hacer eso. Por primera vez sentí que el peso en mi pecho cedía, pero aún tenía miedo de creer. Pregunté con cautela si era por lástima. Él pensó y respondió, desde la primera vez que la vi, sentí algo especial. Por eso seguía viniendo. Al oír su historia, mi corazón dolió. No estoy ayudando a cualquiera, la elijo a usted, Asaya. Entendí que no era un impulso o lástima, sino una elección consciente. Le pedí tiempo para pensar. Él aceptó sin presiones, esperaré. Sea lo que sea que elija, es su vida. Pero no cargue con lo difícil sola, yo estoy aquí. Tras su partida, la desesperación empezó a desvanecerse. El miedo a confiar en alguien seguía ahí, pero en mi mente ya no estaba solo la tos de mi padre, sino la voz de Mateo diciéndome que no me sacrificara. Una tarde, le dije a Mateo, quiero intentar confiar en ti. ¿Irías a mi pueblo conmigo? Él asintió, sí. Solo 2 palabras, pero me dieron estabilidad. A la mañana siguiente, viajamos en bus hacia Coxgol. Al llegar, todo el pueblo nos miraba, la presencia de un hombre peruano junto a mí era el chisme del momento. Mi madre nos recibió con miedo y mi padre con sorpresa. Es la persona con la que quiero vivir, dije con voz temblorosa. Fue la primera vez que elegí algo por mí misma. Mis padres estaban preocupados. Un peruano. Como llegó aquí, él no puede garantizar el futuro, decían. El tema económico era la mayor preocupación debido a la otra oferta. Mateo se inclinó profundamente ante ellos. Vine porque quiero cuidar a Asaya toda la vida. Sus palabras tocaron el corazón de mis padres. Esa noche, mi padre tomó mi mano, si ambos son sinceros, cásense ahora antes de que sea tarde. Mi madre asintió llorando. 2 días después, los vecinos ayudaron a levantar un pequeño ger y celebramos una boda tradicional mongola sencilla. Mateo vestía el traje tradicional, de él, sintiéndose un poco extraño pero respetuoso. Tras la ceremonia, mi padre se veía en paz, como si un gran peso se le hubiera quitado. Una semana después, Mateo tuvo que volver a Perú por temas de visa y trámites. Yo debía quedarme unos meses más. En la entrada del pueblo, bajo el viento frío, me tomó las manos. Te esperaré en Lima, sin duda. Llegué a Lima 2 meses después. El aire en el aeropuerto Jorge Chávez era totalmente distinto al de Mongolia. No hacía frío, pero me sentía ajena. El ritmo de la gente era mucho más rápido. Me sentía como una hoja arrastrada por una gran corriente. Al ver a Mateo saludando en la salida, mi tensión desapareció. Señorita Asaya, dijo, y sonó como el nombre de mi hogar. En el taxi hacia la ciudad, me asombraron los edificios infinitos y los letreros luminosos. En Mongolia el cielo es inmenso, aquí el cielo estaba dividido por construcciones. ¿Podré vivir aquí realmente?, me preguntaba con ansiedad. La primera noche no pude dormir por el silencio de la habitación, sin los jadeos de mi padre, y por el ruido extraño de la ciudad afuera. A la mañana siguiente, Mateo me propuso ir al mercado central para empezar por lo que yo quisiera comer. Su planificación me conmovió. Viajamos en el Metropolitano por primera vez. Ver a tanta gente junta casi me hace perder el aliento. En el mercado, me asusté al ver algunos pescados y murmuré algo en mongol. La vendedora se extrañó. Mateo explicó que estaba aprendiendo español, pero en ese momento sentí profundamente que yo era la extranjera, la extraña. De regreso, le confesé que todo iba muy rápido y me costaba seguir el ritmo. Él sonrió, poco a poco. Cuando yo empecé a vivir en Lima, también tuve miedo. Eso me alivió, no era la única que se sentía extraña. Empecé a estudiar español en una pequeña escuela. El primer día, sentí las miradas de curiosidad y cautela de los otros alumnos. Una señora me preguntó si en Mongolia hacía mucho frío. Casi lloro al recordar mi hogar. La profesora era muy amable y me animaba. Mateo me preparó una sorpresa. Me llevó a un restaurante que servía carne asada y té con leche similar al de mi tierra. Al primer bocado, casi lloro. Ese lugar se convirtió en mi refugio. Pronto recibí noticias de que mi padre estaba mucho mejor gracias a las medicinas y la ayuda enviada desde Perú.
Ya no jadeaba tanto por las noches. Lloré de felicidad, había sido la elección correcta. Sin embargo, la vida nueva tenía sus baches. Al no entender bien el idioma, la soledad me golpeaba. Una vez en el supermercado, al pagar, sentí que alguien detrás murmuraba extranjera y me puse roja, encogiéndome de miedo. Mateo siempre me tomaba de la mano, yo estoy aquí contigo. Eso me sostenía. Con el tiempo, mi español mejoró y mi confianza también. Un día, en un bus, ayudé a una anciana con sus bolsas. Ella me dijo, «Qué bien hablas español, hija». Me sentí orgullosa por primera vez. Meses después, mis padres pudieron viajar a Lima. Ver a mi padre caminar hacia mí en el aeropuerto, un poco más delgado pero con la misma mirada cálida, fue demasiado. Lo abracé llorando. «Nuestra hija lo logró», dijo él. Mateo se inclinó ante ellos y mi madre lo tomó de las manos agradecida. Esa noche, cenando juntos, mi padre notó que me veía más radiante. Me sentí conectada con mi familia en esta tierra desconocida. Llevé a mi padre a caminar por el parque de la reserva. Mientras miraba el atardecer, dijo, «Asaya, elegiste el camino correcto». Le dije que si no hubiera conocido a Mateo, no sé dónde estaría. Él me interrumpió, «La vida es así. En el momento más oscuro, la luz aparece. Tú la sujetaste, eso es suficiente». Esa noche, en el balcón con Mateo, le agradecí por creer en mí y por hacerme creer que yo podía elegir. Él me dijo que siempre fui más fuerte de lo que pensaba. En clase, mis compañeros me aplaudieron por mis avances en el idioma. Me di cuenta de que ya no era esa chica asustada que llegó al aeropuerto. Mateo llevó a mis padres al mirador del Cerro San Cristóbal. Mi padre, asombrado por la inmensidad de la ciudad, comentó, «Asaya, has elegido un mundo muy grande». «Sí», respondí, «pero nunca olvido de dónde vengo». Mi madre, antes de volver a Mongolia tras un mes de visita, me susurró al oído, «Has crecido y eres fuerte. Estoy orgullosa de ti». Verlos irse me dio tristeza, pero también paz al saber que se iban tranquilos. Meses después, mi vida en Lima era estable. Una vez, en la bodega de la esquina, la señora me dijo, «Señorita Asaya, se le ve muy feliz últimamente». Y era verdad. Una noche, mientras cocinaba con Mateo, él me dijo algo que me conmovió, «Incluso si no me hubieras conocido, habrías encontrado tu camino porque eres valiente». Yo antes pensaba que mi vida era algo para intercambiar por la salud de mi padre, pero ahora sé que la vida es para vivirla. Mi madre llamó con más noticias. Mi padre ya podía subir colinas y talar algo de leña de nuevo. Lloré de alegría. Mirando las luces de Lima desde mi balcón, sentí que esta ciudad, que antes me hacía sentir extraña, ahora era mi hogar. Ya no soy la chica mongola indefensa, soy Asaya, la mujer que se redescubrió en el Perú. Todo porque en el momento más oscuro, elegí creer en un extraño, creer que merecía amor y creer que mi vida podía ser diferente. Elegir ese camino no solo cambió mi vida, me permitió ser yo misma. El aire de Lima no es tan frío ni puro como el de Mongolia, pero está lleno de vida, y aquí, finalmente, he vuelto a vivir.